Buenas tardes, el tema del que les vamos a hablar el día de hoy es riesgos en el cumplimiento del contrato y riesgo contractual. Mi equipo está conformado por Alan Bautista, Osvaldo Cortés, Luz Valeria Monroy y su servidor Martín Márquez. Para empezar, vamos a explicar qué es un contrato. Un contrato es un pacto o un convenio entre dos o más personas que dan derechos y obligaciones y se clasifican en tres partes. Unilateral: genera obligaciones solo para una de las partes del contrato. Bilateral: es aquel que tiene obligaciones mutuas. Principales: son aquellas que existen por sí solas sin necesidad de una obligación. El contrato cuenta con 8 elementos. El primero, vicios del consentimiento. Es el hecho o manifestación con el que se anula una plena libertad. En este podría entrar un ejemplo como a la hora de rentar un auto usado. En este caso, el comprador y el vendedor deben de tener un común acuerdo en donde se especifique cada una de las cosas del auto, ya sea que esté rayado o pueda ser que no sirva de alguna de sus partes. Un ejemplo sería a la hora de que vamos a una biblioteca a rentar un libro. Primero tenemos que checar que el libro esté en buenas condiciones y en caso de no ser así, tenemos que notificar. Bien. 2. Consentimiento. Es aceptación del trato de derechos y obligaciones que se van a generar. Un ejemplo podría ser a la hora de comprar una casa. Ya tienes el derecho de tener ese hogar y las obligaciones de pagar todos los servicios que vayas a usar. Otro ejemplo podría ser a la hora de firmar un contrato. Cuando firmas un contrato estás aceptando todas las condiciones de este. 3. Capacidad. Es la actitud que representa derechos y obligaciones sin perjudicar a terceros. Un ejemplo sería un menor de edad, ya que no puede adquirir obligaciones. 4. Objeto. Es todo servicio que no está fuera de las leyes. Un ejemplo de esto sería al adquirir un terreno sin los papeles. 5. Causa. Es la entrega o compromesa del cumplimiento de una u otra parte. Un ejemplo sería al cumplir las obligaciones de un contrato recibirás un beneficio o un bien. 6. Forma. Es una forma de celebración exclusiva, en la cual puede ser un ejemplo a la hora de comprar una casa. A la hora de comprar una casa se piden 3 testigos o un notario para ir a firmar, en el cual para esto, en los testigos, en dado caso de que el dueño no pague la casa, se pueden ir contra los testigos para que ellos puedan condonar la deuda y no haya una mala decisión. 7. Naturales. Son los cuales están incorporados al contrato, pero si ambos, como comprador y vendedor, no están de acuerdo con esa cláusula, pueden ser eliminados sin obstrucción alguna. Pero si en dado caso que el comprador lo quiera poner esa cláusula y el vendedor no lo acepte, debe de haber una decisión de ambas partes para que sea de manera natural. 8. Accidentales. Son cláusulas especiales que no están en contra de la ley. 4 consecuencias legales de acuerdo al incumplimiento del contrato. La primera es resolución del contrato, la cual la parte perjudicada puede dejar de cumplir como respuesta del incumplimiento. Un ejemplo de esto podría ser cuando un trabajador ya no labora, la empresa ya no tiene la necesidad de pagarle su sueldo. El segundo es indemnización de daños. Consiste en abonar una cantidad de dinero para reparación de un daño. Un ejemplo podría ser a la hora de rentar un lugar. En dado caso de que se destruya algo, tú tienes que pagarlo para que no haya un perjuicio alguno. Tercero es cumplimiento forzoso, el cual consiste en exigir el cumplimiento del contrato para ver forzoso el pago, e inclusive puede haber un bono extra. El ejemplo es cuando tienes un crédito y no pagas y el banco te exige a cumplirlo, si no puede haber una consecuencia legal. Y el último es cláusula penal. Es una pena de cárcel por no cumplir las cláusulas establecidas dentro del contrato y el pago previo se hará ante la orden de un juez. Explicaremos qué es el riesgo contractual. Consiste en el empleo de acciones coordinadas que ayudan a prevenir eventos no deseados que pueden atraer consecuencias negativas a la organización. Muchas empresas cotidianamente firman contratos hoy en día, en los cuales tratan las mismas de llegar a un buen acuerdo para que ambas partes salgan beneficiadas. Sin embargo, no todos los contratos llegan a buen punto.
Esto produce pérdidas y la necesidad de alguna de las partes afectadas de llegar a términos legales y verse apoyados por la justicia. En los riesgos contractuales, este es un área que ha generado bastante atención en los últimos años, ya que el objetivo es identificar y establecer sucesos que puedan identificar peligros o amenazas para las empresas. Algunos factores que toman en cuenta las empresas en riesgo contractual son 1. Sociopolíticos. Esto se refiere a la fluxión de dinero que en base al tiempo van disminuyendo o van cambiando su ritmo, ya que esto es un riesgo muy importante para las empresas, ya que con ello es importante para que las empresas vayan subiendo su rango o de alguna manera vayan desarrollándose económicamente. 2. Cambios de situación política. Esto tiene que ver con las normas de la empresa. Algunas veces las empresas cambian sus normas a última hora y esto tiene que ver con muchas afecciones dentro de ellas, ya que algunas veces los empleados o los trabajadores o la misma empresa no llega a tener un cierto control sobre ellas y esto puede tener muchas afecciones dentro de las mismas. 3. Sistemas de gobierno. Esto que tiene que ver con las leyes que precisamente rigen a la empresa, ya que si en algún caso llegan a cambiar cualquier ley, esto puede afectar drásticamente a las empresas, ya que no pueden tener como un desarrollo capaz para que de alguna manera vayan sobresaliendo. 4. Condiciones sociales. Esto tiene que ver con el entorno de la empresa. Esto se refiere a que algunas veces los empleados que trabajan dentro de ella no tienen como las mismas normas o políticas, se podría decir así, que pueden desarrollar a las empresas como de una manera que ellos pretenden que suceda o que vayan desarrollándose propios en la empresa. 5. Huelgas. Esto tiene que ver mucho con los sindicatos, ya que esto de alguna manera pueden afectar, ya que las empresas tienen que contar mucho con los trabajadores y no puede hacer como que cierto su trabajo, ya que estos son los que afectan por lo mismo del sindicato y estos vaya haciendo que vayan atrasando el flujo de desarrollo de las empresas y no pueden avanzar de la manera que se requiere. Y bueno, estos fueron los 5 puntos más importantes acerca de los factores que toman las empresas que precisamente es en el riesgo contractual. Para determinar el riesgo contractual y sus factores, las empresas recurren a distintas fuentes de información. La primera son las series históricas. En las series históricas, las empresas lo que tratan de hacer es evaluar si se han encontrado eventos previos en los cuales hayan encontrado conflictos en los mismos con los trabajadores. Otro ejemplo, y muy ligado a las series históricas, son las experiencias en el sector. En ellas, las empresas tienen que evaluar ejemplos de otras industrias, otras empresas, en las cuales si se han presentado algunos conflictos o eventos imprevistos, como lo que son las huelgas, tienen ellos que tomar medidas determinantes para poder evitar este riesgo contractual. Y la tercera fuente de información en la que se basan son las noticias. En ellas se mantienen al día las empresas para poder recurrir a cuáles son los posibles riesgos contractuales más comunes y cuáles son los que deben de evitar mediante el sistema legal. Los riesgos contractuales existen varias herramientas para poder llegar a evitarlos. Uno, por ejemplo, es el análisis de los riesgos comerciales y no solamente los legales. Se incorporan también en los contratos las redacciones de los riesgos que pudieran llegar a pasar. También reducción o eliminación de los riesgos antes de que se presenten es uno de los objetivos del riesgo contractual. También se establecen cláusulas en los contratos que prevean situaciones no reguladas legalmente, en otras palabras, eventos que pueden surgir de manera fortuita. Luego es aplicación del modelo preventivo. Este se basa en que busca evitar situaciones que podrían llegar a conflictos o incumplimientos. En esta medida, en este modelo preventivo, las empresas tratan de llegar o evitar situaciones en las que por un conflicto el contrato no pueda llegar a cumplirse y ellos se vean afectados de una manera negativa. La tecnología como ayuda a la gestión del riesgo contractual. La tecnología es un factor central en el análisis de riesgo contractual, ya que esto establece sistemas de monitoreo para medir y establecer posibles riesgos. Esto ayuda a detectar riesgos y manejarlos en los contratos, prácticamente que resulta más necesario ya que puede haber varios errores.
Para concluir, podemos decir que los riesgos contractuales son aquellos eventos que las empresas no los tienen previstos. Para ello necesitan medir y establecer los posibles riesgos mediante análisis de variables tanto de manera financiera como de los mercados. En la actualidad existen muchísimas herramientas diseñadas para la gestión de los contratos, permitiendo disminuir lo que son multas o sanciones por el incumplimiento de ciertas cláusulas. Las empresas hoy en día lo último que quieren es tener uno de estos problemas, ya que les genera una pérdida económica. Por ello, en los riesgos contractuales hoy en día entra el área legal para poder establecer herramientas de manera proactiva para poderse adelantar a dichos sucesos negativos. Entonces, esta fue nuestra presentación de lo que son riesgos contractuales y incumplimiento de contrato. Esperamos haberlos ayudado un poco más a entender dichos temas.